¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa Leo, luego legislo. El día de hoy nos estará acompañando desde la ciudad de Lima, Perú, el doctor en Derecho Gesbert Benavente Chorres. Una semblanza de lo que ha sido su vida. Él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y director general del Instituto Mexicano de Estudio y Consultoría en Derecho, INMEXIUS. Ha sido juez de enjuiciamiento en la Corte Superior de Justicia de Loreto en Perú, escritor de obras en materia de derecho constitucional, penal y procesal penal en Argentina, Colombia, Chile, España, México y Perú. Citando algunos títulos de los que han sido sus obras más recientes, tenemos La omisión, conceptos e imputación objetiva de editorial Fabián Di Plácido en Argentina, la aplicación de la teoría del caso y la teoría del delito en el sistema penal acusatorio de editorial J.M. Bosch de España, la construcción de los interrogatorios desde la teoría del caso, también de editorial J.M. Bosch en España, así como de la próxima publicación del control judicial de la formulación de imputación del editorial Olegnik en Santiago de Chile. Asimismo, es consultor en el tema de trata de personas para la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Perú y árbitro para revistas indexadas de Ecuador, México y Perú, capacitador y docente universitario en Derecho Penal y Procesal Penal en Latinoamérica. El doctor Gesbert hoy nos trae la obra denominada Sobreseimiento. Esta obra es de editorial Anaya y tiene como subtítulo La verdad como garantía de la libertad, con base al Código Nacional de Procedimientos Penales. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias. Quisiera empezar con un saludo fraternal desde la ciudad de Lima y muy agradecido con su persona, con el fino auditorio que nos acompaña, con el honorable Congreso del Estado de Jalisco y claro está, con el canal del Parlamento por haberme dado este espacio para efecto de poder conversar, comentar de mi más reciente publicación en México a través del sello editorial Anaya, que como bien usted señaló, se denomina el sobreseimiento La verdad como garantía de la libertad. Doctor, una obra que ¿cuánto tiempo le costó dedicarle? Bien, en principio fueron producto de mis años como operador, como juez en el Perú y claro está como capacitador en México, en la cual parto de una premisa muy importante, que el proceso penal, al estar rodeado de principios, parte del principio de economía procesal que busca evitar los denominados juicios innecesarios. Y bajo esa premisa desarrollé esta investigación, tanto a finales del año pasado como la primera parte del presente año, y gracias a Dios ya salió a la luz en la comunidad jurídica mexicana. Doctor, hay una situación que me llama mucho la atención, el tema de la verdad como garantía de la libertad. ¿Hay algún estudio a profundidad al respecto? Gracias. Bien, esta cita la he tomado del profesor argentino Bovino y considero que es una cita importante para poder entender la dinámica del proceso penal. Me explico mejor. Si un ciudadano que al mismo tiempo se le considera que es un sujeto de derecho, vamos a afectarle sus derechos fundamentales en el marco de un proceso penal sobre la base de un hecho verdadero, sobre la base de un hecho verídico que al mismo tiempo esté señalado en la ley como delito. Cuando renunciamos a la verdad, el proceso penal pierde mucho y tanto la víctima como el imputado son expuestos a decisiones injustas o arbitrarias. En este sentido, doctor,
También es importante señalar que la prueba, como ejercicio de esta correlación y que hace mención usted en su obra, es también una de las novedades que aparecen obviamente a la luz de los investigadores en este tema. Así es, justamente el capítulo primero de este libro está dedicado a establecer las premisas fundamentales para poder entender el sobreseimiento, que no deja de ser un tema para expertos, y en esa inteligencia se parte que el razonamiento probatorio debe ser entendido como un ejercicio en la cual correlaciono las fuentes de información existentes y al mismo tiempo los referencio con el marco normativo correspondiente, por ejemplo, un tipo penal. Y de esta manera dar un producto más aterrizable a nuestro modelo de valoración denominado por la Suprema Corte a la hora de interpretar el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción segunda, como el modelo de la sana crítica, con el complemento que este modelo de la sana crítica también debemos de emplearlo cuando se valoran los datos de prueba, de conformidad con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo que a su vez, y este es un dato muy importante, está enmarcado en el único capítulo que tenemos en la Ley Adjetiva Nacional dedicado tanto a los datos de prueba, a los medios de prueba y a la prueba, que le ubica a los operadores a valorar tanto de manera individual el dato como la prueba, pero también a realizar una apreciación en conjunto sobre la base de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. ¿Y por qué lo resalto? Dado que ha sido un equívoco considerar que para los datos de prueba se efectúa un razonamiento X y para la prueba se efectúa un razonamiento Z, cuando el artículo 265 los agrupa en un mismo esquema de valoración. Y eso es lo que explico en el capítulo primero de esta obra. Muy bien, doctor. Me gustaría que nos indicara usted si hay algún concepto de sobreseimiento que usted le crea que tenga más identidad. Quizás si estamos hablando de México, Colombia, Perú, que sea más digerible para nuestros amigos del auditorio. Gracias. Sí, desde la teoría general del proceso y tomando en cuenta artículos como el 327 hasta el 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales Mexicano, se puede definir el sobreseimiento como un auto interlocutorio definitivo, es decir, que genera cosa juzgada, por la cual se pone fin al procedimiento, se pone fin a la causa, porque el hecho o bien nunca existió, o existiendo no constituye delito, o aparece claramente presente la inocencia del imputado, o se actualiza un eximente de responsabilidad, u otra causal señalada en nuestra legislación. Siempre bajo el norte, siempre bajo el fundamento de evitar un juicio innecesario que puede generar altos costos al sistema de justicia penal. Muy bien, doctor. Vamos a regresar después de un corte para poder seguir hablando sobre lo que son los tipos de autos interlocutorios que hace usted mención en su capítulo segundo. ¿Le parece? Con gozo, muchas gracias. Regresamos a su programa Leo, luego legislo.
Entérate de toda la actividad legislativa de manera inmediata y concisa. Recibe nuestros avisos de transmisión y sigue en tiempo real la programación de Canal Parlamento. Síguenos en nuestro Twitter, @CongresoJalTV. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los 3 poderes de Jalisco, el legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Estamos de regreso en su programa Leo, luego legislo y nos acompaña hoy el doctor Benavente Chorres desde la ciudad de Lima, Perú, y estábamos hablando de su obra de Editorial Anaya, que es El Sobreseimiento, y estábamos puntualizando lo que era el concepto para América, podríamos decir, América Latina, del tema de sobreseimiento, y hoy regresamos en este momento con lo que es el tema de autos interlocutorios, doctor. Gracias. Si partimos del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, México nos genera la clasificación entre sentencias y autos, donde la primera de las sentencias se le ha definido con claridad como el producto final al concluir la etapa de juicio, o también conocida como la audiencia de juicio oral, o bien el producto final que se emite al término de los llamados procedimientos especiales, como por ejemplo la sentencia que se dicta en el procedimiento abreviado. En cambio, los autos, en concreto los denominados interlocutorios, son aquellos que nos resuelven incidentes que aparecen en el proceso penal. Y hay autos que a la hora de resolver un incidente pueden generarnos unos efectos permanentes. Por ejemplo, es el caso del sobreseimiento, donde nos indica artículos como el 328 y 329 del Código Nacional, que al dictarse un sobreseimiento y quedar firme, tiene la autoridad o el efecto de cosa juzgada, y a la vez nos impide iniciar una nueva persecución penal en contra de la misma persona por los mismos hechos que han sido materia del multicitado sobreseimiento. Doctor, me llama la atención también el tema del sobreseimiento, que no se reduce a un acto postulatorio en la etapa intermedia. Así es. La legislación mexicana nos abre una puerta importante
para evitar estos juicios innecesarios. Si usted me lo permite, pongo sencillos ejemplos. Número uno, ¿qué pasa cuando se reciben denuncias por deuda bajo el disfraz de un fraude, pero que no deja de ser el incumplimiento de un pago? Claro, el artículo 255 nos dice, señor fiscal, con la respectiva autorización, usted acuerde un no ejercicio de la acción penal porque se está actualizando una causal de sobreseimiento, que en este caso sería el hecho no constituye delito. Y desde las diligencias preliminares, ni siquiera necesitaría una audiencia inicial, menos aún una vinculación a proceso y todavía menos aún una etapa intermedia para expulsar del trámite procesal penal un problema de incumplimiento de pago. Ahora bien, no se ignora que las causales de sobreseimiento marcadas en el 327, en concreta la fracción quinta, señala que si la Fiscalía, una vez agotada su investigación complementaria, cerrada la etapa de investigación y ya en la denominada etapa intermedia cree que no hay razones probatorias para acusar, pueda solicitar el sobreseimiento, pero es una única causal que pone como requisito esperar el cierre de la investigación y la apertura de la etapa intermedia, pero no es presupuesto para las demás causales de procedencia del sobreseimiento. Doctor, también es importante hablar de lo que es el tema de la prueba en el sobreseimiento. ¿Se da la prueba en el sobreseimiento en México? Perfectísimamente, y justamente ese es un tema fundamental para entender la dinámica del sobreseimiento, que la trabajo en el capítulo 3. Es decir, puedo hablar de falsificación de documentos sin contar con el documento. Puedo hablar de un homicidio sin contar con el cadáver. ¿Cuáles son el denominador común de estos dos ejemplos? Que si las fuentes de información no son suficientes para establecer una causalidad de los eventos, no hay razón de ser ni para vincular al imputado al proceso, y menos aún para que el procedimiento avance a etapas superiores como la intermedia, como juicio oral. Es decir, si yo no tengo el documento, que fue el primer ejemplo que cité, no lo podré someter a un estudio de peritaje que me indique si hay alguna alteración, adulteración en el texto, en la firma, en el sello, para poder afirmar que esto es falso y relacionarlo con la persona, el imputado. Si no tengo un cadáver que me permite saber la causa de la muerte a través de la necropsia, o por lo menos, estimado Juan, un video que nos haya podido ubicar cuando la persona privaba de la vida a un semejante y botaba el cadáver a un río o lo sumergía, si pienso en otras entidades federativas, a las aguas del océano. Video que a la vez puede ser soportado, corroborado por evidencias técnicas, por evidencias científicas en el lugar donde se dio los hechos y todo el trayecto que fue para arrojarlo al río. ¿Cómo entonces poder sustentar un conjunto de hechos que, reitero, me permitan relacionar a un imputado con un delito? Son estas situaciones por las cuales el derecho procesal penal nos dice: estamos ante un juicio innecesario, procédase a sobreseer. Entonces hay una apreciación conjunta, doctor. Así es, porque el testimonio
de cualquier persona, incluyendo el denunciante o incluyendo la de la víctima, por mandato del 20 constitucional, apartado A, fracción segunda, relacionado con el 265, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ese testimonio requiere ser relacionado, referenciado, correlacionado con las evidencias técnicas, con las evidencias científicas que los investigadores, que los expertos hayan podido estar reuniendo para efectos, ahora sí, de ir afectando derechos fundamentales como la libertad, ya sea a nivel de prisión preventiva o a nivel de una sentencia condenatoria. Haríamos un flaco favor a los derechos y garantías de todas las personas, ir ya privando de la libertad solamente con la declaración de alguien, sin estar relacionado, sin estar correlacionado. Eso sería un golpe fatal a los pilares de un Estado de Derecho como es el mexicano. Ahora bien, doctor, para cerrar este esquema, ¿entonces se aprecia con datos de prueba o con pruebas? Bien, de acuerdo con el 265, si estoy en el momento procesal de una investigación, los datos de prueba. Si estoy en un momento procesal como el juicio, con la prueba. Pero el detalle, Juan, es que ya sea para los datos o ya sea para las pruebas, las reglas de valoración son las mismas. Ha sido una equivocación por parte de algunos escritores creer que hay reglas de valoración diferentes, y no es así. Ya sea para los datos de prueba para vincular o la prueba para sentenciar, el 265 nos pide: hay apreciación conjunta, hay conocimientos científicos, hay reglas de la lógica. Si no lo hay, no te aventures a vincular, ni menos aún a sentenciar. Máxime si hay delitos que por la vinculación a proceso ya se me puede poner prisión preventiva oficiosa. Y esas decisiones tan severas no pueden ser tomadas a la ligera. Muy bien, doctor. Vamos a cortar y regresaremos con usted. Este sigue siendo su programa Leo, luego legislo. Regresamos. Con la finalidad de fomentar la interacción entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, el Congreso del Estado de Jalisco actualiza su plataforma Congreso Jalisco Abierto, que garantiza el acceso a la información para fortalecer los espacios de diálogo parlamentario. El micrositio es una herramienta en donde, además de conocer, consultar y opinar sobre la legislación vigente, visualizarás el acontecer diario del Congreso del Estado a través de la transmisión de Canal Parlamento. Asimismo, en el portal cuentas con la posibilidad de suscribirte para recibir notificaciones y sumarte a una discusión dentro de la iniciativa o comisión de tu interés o contemplar sus procesos legislativos. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Sigue al canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco en la red más popular del mundo, Facebook. Recibe nuestros avisos de transmisión, la agenda diaria y toda la actividad que se lleva a cabo en el Congreso. Regálanos un me gusta y mantente al tanto del acontecer cotidiano del Poder Legislativo. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los tres poderes de Jalisco, el legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente.
Conoce el Congreso del Estado de Jalisco desde otras imágenes y perspectivas creativas. Síguenos en nuestro Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco, y sé parte de la Cámara de la Gente. Regresamos a su programa Leo, luego legislo. Les recordamos que estamos ante la presencia del doctor Gesbert Benavente y su obra El sobreseimiento. Estábamos platicando en el anterior segmento sobre el tema de la prueba en el sobreseimiento, y pues esto nos lleva a una pregunta forzosa. El sobreseimiento obviamente va a depender de esa clasificación que existe, doctor. Entonces, también de eso dependerá la utilización de las pruebas, ¿no? Así es. En el libro se ha dado especial dedicación no solamente a las cuestiones procesales anteriormente explicadas, sino también a las cuestiones dogmáticas de teoría del delito, dado que manejar causales de sobreseimiento, por ejemplo, desde los eximentes de la responsabilidad penal, nos obliga a un diálogo serio y rico en contenido, tanto con dogmáticos y con procesalistas, que el libro lo está generando. Y eso, claro, impacta en nuestro razonamiento probatorio, porque al afirmar, por ejemplo, que los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación giran en torno a un incumplimiento de pago, porque me están hablando de una factura, porque me están hablando de un contrato, porque me están hablando de ausencia de depósitos bancarios, de acuerdo con entrevistas y documentos que obran en los registros de fiscalía, doy ese salto cualitativo al análisis de la teoría del delito para afirmar de que no estamos ante la infracción de un deber jurídico penal que sustente la imputación a título del tipo penal de fraude como autor en términos de la legislación correspondiente. Entonces, esa es la belleza, si se me permite la expresión, claro, de este libro, en concreto en los capítulos 3 y 5, ese diálogo entre procesalistas y dogmáticos, sin descuidar, para agregar este otro dato, sin descuidar a la víctima. Yo no estoy postulando una impunidad que puede también socavar nuestras relaciones como sociedad. Pero también el artículo 109, en la fracción segunda del Código Nacional, le ha reconocido a la víctima el derecho a recibir una investigación profesional, el derecho a recibir una investigación científica, también relacionándolo con el artículo 212 de la norma adjetiva nacional. ¿Y cómo es que la víctima puede recibir esa clase de investigaciones? Eso también está en el tema de la prueba, capítulo 3, y en el capítulo 5 de teoría del delito, donde el puente es el capítulo 4, que es ya el tema del trámite, en este caso el sobreseimiento. Doctor, ¿cómo empezar el trámite del sobreseimiento? Bien, no necesito esperarme una audiencia como la inicial, ni siquiera necesito esperarme al debate de la vinculación a proceso. Puedo ya desde las diligencias preliminares ir solicitando por escrito, por ejemplo, que la Fiscalía acuerde un no ejercicio de la acción penal por artículo 255. En ese escrito
y ahí pongo modelos y diferentes ejemplos en el libro, explicar con los datos de prueba que me están hablando de un fraude, valgo otra vez el ejemplo, y nos están llevando a un incumplimiento de contrato realmente. ¿Qué pasa si mi escrito no es de recibo? También el libro explica que yo puedo acudir ante un juez, porque por último, y así nos indica el capítulo 4, las causas terminan en un juzgado, dando mis fundamentos de hecho, dando mis fundamentos de derecho. En el libro lo encontramos ejemplificados, sin perjuicio que al recurrir por último a la autoridad judicial, yo haga mis argumentos de manera verbal, de manera oral. Todas esas explicaciones lo señala el texto. Doctor, entonces, ¿en todo momento podríamos solicitar el sobreseimiento o habrá algunas excepciones? Perfecto, perfecto. El lector va al final llegar a esa misma conclusión, que si el sobreseimiento tiene como fundamento evitar un juicio innecesario, se puede solicitar en cualquier momento. No necesito esperarme la vinculación a proceso, no necesito esperarme la etapa intermedia, y menos aún esperarme la audiencia de juicio oral, cuando desde los ejercicios de correlación de las fuentes de información nos estamos percatando que la conducta es atípica, o que la conducta está justificada, o que se ha actualizado algún eximente de la culpabilidad. Y para ello no necesito esperarme ulteriores requisitos procesales. Este libro también le sirve a los abogados postulantes como un instrumento para ir ya generando las libertades a su cliente, para ir ya generando los archivos de las causas a favor de sus patrocinados, porque hay razones sustantivas de teoría del delito y hay razones procesales propios del razonamiento probatorio que actualizan estas causales del 327. Doctor, entonces en este sentido podríamos decir que uno de los objetivos sería el de establecer la inocencia del imputado. Por supuesto, justamente una de las causales del 327 del Código es que el sobreseimiento opera cuando está claramente establecida la inocencia del investigado, del imputado, del procesado, sea cual fuese el adjetivo. Y pongo el siguiente caso. Imagínense que se está investigando la muerte de una persona ocurrido en una sala de operaciones. Y claro, los investigados prima facie pues son el médico cirujano, el anestesiólogo, el instrumentista y todo personal sanitario presente en ese momento de la cirugía. Pero piénsense que ya tenemos la necropsia y que ya sabemos como causa de la muerte un problema en sobredosis de anestesia. Entonces, esa es la condición suficiente para explicar por qué una persona murió en el quirófano. Y esa condición suficiente me va a permitir interpretar la ley penal para efectos de imputar esa muerte al anestesiólogo. Y claro, siendo así, yo si defiendo al cirujano, si yo defiendo al instrumentalista, si yo defiendo a la enfermera, puedo decir al juez que mi cliente salga de este proceso, se le archive para él este proceso, porque las evidencias y el razonamiento jurídico lo está conduciendo solamente al anestesiólogo. Y no necesitaríamos pasar por todas las etapas del proceso penal para llegar a esta conclusión. Y en consecuencia, doctor, pues la eximiente de responsabilidad penal para el imputado, ¿verdad? Así es. Y aquí también me estoy apartando de un sector de la doctrina que considera que cuando se interprete el hecho que la ley señale como delito, es un tema de tipicidad y por ende de clasificación jurídica. No. Cuando revisamos el concepto de delito que manejan los diferentes códigos penales,
como del estado de Jalisco o el federal, nos damos cuenta de que se maneja bajo una unidad de elementos. Yo no puedo decir solamente me interesa la tipicidad y usted, defensor, solamente analice las causales que eliminan la tipicidad. No, hay una unidad de elementos. Usted, defensor, también puede trabajar las causas de justificación. Usted, defensor, también puede trabajar las causas de culpabilidad, las excusas absolutorias o incluso la ausencia de condiciones objetivas de punibilidad que exige la ley para efectos de invocar un sobreseimiento y que su patrocinado, ese proceso penal que lo agobia, que lo aflige, termine ahora sí archivado y con los efectos de la cosa juzgada. Doctor, pues una obra sin precedentes en donde es muy importante su señalamiento en razón de que quizá algunos investigadores, litigantes, docentes se hubieran quedado antes de su investigación de esta obra que está presentando con algunos otros matices, como en el tema de que el sobreseimiento no se podría en cualquier momento solicitar, pero queda muy clara la exposición, doctor. ¿Alguna recomendación para que los lectores adquieran su obra? Bien, esta obra, publicada por la editorial Anaya, me comentan, está también distribuido a través de los mercados virtuales como Amazon, para el efecto de que puedan con mayor facilidad obtener el ejemplar correspondiente, y sobre todo el hecho de que este ensayo lo que procura es abrir más el panorama, más el horizonte de nuestro sistema de justicia penal, que es garantista para todos, tanto para la víctima, que necesita de una investigación profesional, como para también el imputado, que si le vamos a afectar sus derechos fundamentales, sea por un hecho verídico señalado en la ley como delito, dado que la verdad es la garantía de nuestra libertad. Pues muchas gracias por su participación en este programa, doctor, y pues estaremos invitándolo próximamente para alguna de sus obras que ya haya escrito o esté por salir a la venta. Muchas gracias también a la editorial, y este es su programa para que usted se sienta como en casa, doctor. Muchas gracias por el espacio dado, estimado Juan. Este importante programa Leo, después Legislo. Un saludo a todo su fino auditorio y de nueva cuenta mi agradecimiento al Honorable Congreso del Estado de Jalisco y al canal del Parlamento. Muchas gracias. Al contrario, doctor. Este fue su programa Leo, luego Legislo. Hasta la próxima.